Hola a todos y gracias nuevamente por acompañarnos en un episodio más de nuestro podcast Mentalidad de Campeón. Hoy con una gran invitada que estoy seguro que muchos ya la conocen por su trayectoria en el ciclismo nacional e internacional. Bienvenida, Mila, ¿cómo estás? Bueno, un saludo a todos, realmente muy complacida de estar acá con vos compartiendo un poquito y bueno, contar también un poco de toda esa historia que tal vez algunas personas no saben, tal vez algunas otras sí, me han escuchado en algún otro momento, pero los que no, bueno, hoy se podrán enterar de distintas cosas de Milagro Mena. Súper, realmente para nosotros, te lo digo, un honor que nos acompañes, por supuesto, y bueno, también que saques unos minutos de una agenda tareada y que nos compartas grandes historias, como decía. Así que empecemos tal vez conociendo un poco a Mila. Yo tengo unos datos que voy a compartir, pero también vamos a empezar a hacer una serie de preguntas para que te vayan conociendo, como vos decías. Bueno, Mila o Milagro Mena Solano nace en Punta Arenas y actualmente vive en Orotina. Se dedica, Mila es ciclista, como ya mencionamos, estudiante, entrenadora y aún más importante, mamá. Grandes logros en el ciclismo, muchísimos que estoy seguro que ahora nos vas a contar, pero bueno, destaco los que vos misma considerás, ¿verdad? Que tal vez son los más relevantes en toda esta trayectoria tan larga. 2 Juegos Olímpicos, impresionante. Yo creo que sin duda, definitivamente un orgullo para cualquier persona. Para uno que no es, ¿verdad? La que lo está viviendo, imagina, no me imagino para vos. Y algo todavía más chivo y muy reciente, si no me equivoco, la finalización de un Giro de Italia, ¿verdad? Por supuesto femenino, que para los que conocen en el ciclismo saben muy bien lo que significa un Giro de Italia. Para los que no conocen o no están tan familiarizados con el ciclismo, es una de las grandes vueltas que cualquier ciclista desearía correr, ¿verdad? Y completar. Y por último, bueno, Mila es una atleta que viene desde el 2008 desarrollándose, pero desde el 2003 aproximadamente en el entorno más profesional y de alto nivel. Y algo importante, Mila no solo es atleta, sino que también ahora se dedica a, bueno, ya creo que hace unos años atrás, no ahora, es un poco más, tiene más experiencia en la parte de entrenamiento. Ahorita nos puedes contar, o si quieres contarnos de una vez, Mila, yo sé que tenés un proyecto muy interesante como entrenadora, así que arranquemos y nos contás un poquito también de eso. Sí, no, de verdad que gracias por esa introducción, Willy. No, realmente tenemos un proyecto que se llama Eto Cycling. Es un grupo de entrenamiento en el cual mi objetivo es poder aportarle también al ciclismo, regresar un poco de todo ese conocimiento que he ido adquiriendo a través de tantos años. En mi caso siempre he estado muy cercana a mi entrenador, entonces he adquirido conocimientos que son vitales y bueno, claramente adicional a eso he hecho cursos de entrenamiento y demás. En este momento, como lo decía, soy estudiante, me encuentro estudiando educación física para seguir fortaleciendo todos esos conocimientos, seguir mejorando, actualizar muchos conocimientos también a su vez. Y bueno, tenemos este proyecto donde tengo un grupo de personas a las cuales entreno, ya sea porque quieren competir, porque quieren simplemente disfrutar de cada uno de los rides, porque quieren mejorar su salud. Entonces, realmente disfruto mucho de esta parte del poder compartir con otras personas mi experiencia personal y poder transmitirles a ellos todo este tipo de conocimiento. Buenísimo, buenísimo. Y sin duda, yo creo que al final es parte también del crecimiento de uno, ¿verdad? Siempre buscar trabajar con personas que conocen el entorno en los campos que sean. Definitivamente proyectos como este son necesarios para cualquier persona que está en el ciclismo. Vos mejor que nadie lo sabes que de la mano de un entrenador o entrenadora en tu caso, puedes crecer muchísimo más, ¿verdad? Sin ninguna duda. Claro. Muy chiva. Bueno, contanos, empecemos tal vez con las preguntas. Contanos desde tus palabras, ¿quién es Milagro Mena? Bueno, Milagro Mena, tal vez para no hacerlo muy largo, pero también contar un poco más. Nace en Punta Arenas en 1993, una niña común que va a la escuela y demás. Ya a los 7 años yo me vengo a vivir a Orotina. Para ese entonces yo sabía andar en bici, mas no practicaba ciclismo como tal ni nada. Yo empiezo a viajar a la escuela, luego al colegio en bicicleta. Y como es una zona rural, ¿verdad? Que me desempeño tanto en bicicleta hasta para hacer los mandados de la casa, pues a mí me empieza a gustar como querer hacer bici más allá de ir a hacer un mandado, como le decía yo a mi mamá. Entonces ella me contacta con un señor conocido, yo empiezo a salir con la familia de él, con él, conozco a otros muchachos que ya practican ciclismo un poco más formal y poco a poco me empiezo a enamorar aún más del ciclismo hasta que termino corriendo lo que fueron mis primeros Juegos Nacionales en el 2008
Y bueno, a partir de ese 2008, pues empiezo a disfrutar muchísimo de las competencias, a crecer deportivamente, a ver que puedo tener buenos resultados y bueno, a querer y ambicionar aún más y empezar a partir de ahí a soñar con muchísimas cosas que uno en ese entonces podía ver inalcanzables. O al final, creo que el esfuerzo y el sacrificio que se ha realizado a través de tantos años llega a dar los resultados que uno soñó y por los cuales trabajó. Sin duda, y ahí mencionaste creo que dos palabras que vamos a conversar mucho más, que son esfuerzo y sacrificio, ¿verdad? Yo creo que es el común Correcto. denominador en muchos de estos logros y ese éxito que has tenido y que cualquier persona en el ámbito que sea llega a tener, ¿verdad? Muy bien, muy interesante. Mila, vamos a ver, ya nos contaste un poquito incluso ese camino, porque mi segunda pregunta iba un poco relacionada a ese, ¿verdad? El cómo se convirtió Milagro en una atleta olímpica, ¿verdad? Que eso es un orgullo para cualquiera. Ya nos contaste esa historia inicial, ¿verdad? De niña, fiebre de la bicicleta, que claramente eso la llevó a empezar a competir, a empezar a enamorarse de esto. Pero ya a nivel profesional, contanos cómo fue el camino para convertirse en atleta olímpica, pero también qué significó para ti lograrlo, ¿verdad? Lograr ese resultado, especialmente sabiendo que tenés desafíos o constantemente hay desafíos como madre, como estudiante y también con tu proyecto de entrenadora. Bueno, realmente de ahí el querer ser atleta olímpica es un sueño que nace prácticamente empezando en ese deporte, ¿verdad? Porque justamente en ese 2008 hubieron Juegos Olímpicos. Entonces eso de que ya uno se empieza a empapar más del deporte y justamente en ese 2008 hubieron Juegos Olímpicos, se le da toda la relevancia además y eso que como niña uno sueña. Entonces claramente querés estar ahí, pero sabes que es algo que es muy difícil, que es algo que hay que trabajar y tal vez siendo aún muy niña en ese 2008 lo veía muy lejano. Pero los planes de Dios eran otros realmente, o sea, había que cumplir también todo un ciclo olímpico y mi primer ciclo olímpico se empieza a realizar justamente en lo que fueron los Juegos Centroamericanos de San José del 2013, si mal no me equivoco, sí, 2013, eh, cuando mi hijo tenía 6 meses de haber nacido. Wow. Yo llego a ser parte de esos Juegos Centroamericanos por la caída de otra corredora, yo era suplente e ingreso como la suplente de esa corredora que había tenido una carrera, pues llego a tener una buena carrera. Costa Rica queda con la medalla de oro, creo que también quedó con la de bronce, con Edith y con Natalia. Yo simplemente fui a hacer mi trabajo de gregaria, pero a partir de ahí empieza a crecer aún más ese sueño, porque ya me siento dentro de ese ámbito del grupo élite, siendo parte de la selección élite, porque este venía a ser, digamos que mi segundo año como corredora élite, porque mi primer año fue el año del embarazo. Antes de eso era corredora sub-23, pero en esos años no existía la categoría sub-23 para la rama femenina. Entonces, hacíamos salto de juvenil a élite directamente. Entonces, siendo corredora sub-23, yo ya era élite. Se me categorizaba como corredora élite. Yo voy a los Juegos Centroamericanos, luego viene el proceso de Centroamericanos y del Caribe, vamos, y yo empiezo a conocer todo este ámbito del ciclo olímpico, de todo lo que es la Olimpiada, y obviamente me empiezo a enamorar y empiezo a querer ambicionar aún más y saber cómo llegar a dónde. Luego se vienen lo que son los Juegos Panamericanos de Toronto y fue una experiencia simplemente increíble porque lo que nos decían era que eso era lo más cerca de estar de Juegos Olímpicos y que esos Juegos estaban siendo impresionantes por todo el nivel de organización que estaba teniendo Canadá con esos Juegos. Entonces yo decía, a ver, si esto está muy cerca a Juegos Olímpicos, si Juegos Olímpicos es mejor que esto, ¿qué son los Juegos Olímpicos? Entonces, al año siguiente, bueno, se nos dice, ¿verdad? Que los puntos, pero siempre se había visto algo como muy lejano lograr una clasificación, dado que nunca se había hecho. Recuerdo que en ese año mis planes no estaban en correr la Vuelta Femenina a Costa Rica. O sea, a mí me habían invitado a una carrera a República Dominicana para ir a correr mountain bike y a mí prácticamente me bajan del avión porque ya con tiquetes comprados y todo, a mí me dicen, usted no va a ir a Dominicana, usted se queda corriendo Vuelta Femenina. Usted va a ir a trabajarle a una carrera y listo. Ok, está bien, pues ahuevada porque no iba a ir a la carrera que ya me había preparado, pero bueno, vamos a enfrentar la Vuelta Femenina, vamos a ir a ayudar de la mejor forma, vamos a hacer lo que nos toca hacer.
Pues resulta que Milagro Mena en una fuga se empieza a colocar bien en la general y Milagro Mena termina ganando vuelta a Costa Rica y se abre la posibilidad de la clasificación a Juegos Olímpicos por los 40 puntos que yo estaba logrando. Si se lograban hacer aproximadamente 100 puntos UCI, prácticamente estaba garantizada la clasificación a Juegos Olímpicos por el sistema de clasificación que había en ese año. Pues empezamos a ir a eventos en Venezuela, en México, creo que Guatemala, aquí mismo en Costa Rica, y empezamos a recoger puntos, a recoger puntos, a recoger puntos. Al final llega el día de cierre de clasificación, estábamos prácticamente seguros que estábamos adentro, yo estaba como con 96 puntos y quedamos fuera de Juegos Olímpicos por 2 puntos. No puede ser. Pero en la posición 101 y clasificaban las primeras 100. Entonces imagínate la angustia. En ese La entonces frustración, claro. se anunciaba como un mes antes de los juegos, de la carrera de juegos, o sea, era muy cercano, entonces los atletas prácticamente no tenían cómo prepararse ni nada. Y bueno, Dave, aún así mi entrenador me dice, trate de seguir entrenando un poquito, nunca sabemos qué pueda pasar y demás. Y resulta que ya empiezan Juegos Olímpicos, empieza, ¿verdad? Que ya todo el mundo empieza a viajar y demás. La carrera de ciclismo era el día siguiente de la inauguración, entonces los corredores que estaban clasificados se iban como una semana antes de la inauguración para Brasil y demás. Y mi entrenador me dice, no, ya bájese de la bicicleta, ya imposible, no nos van a llamar, jamás, no, ya, esperanzas perdidas. Pues resulta que 3, 4 días antes de la carrera me llaman de la federación, que llamaron del Comité Olímpico, que la clasificación se dio porque tuvieron que retirar a una corredora. Y Milagro Mena está adentro. A mí me llaman a las 11:30 de la mañana, 11:30, 12, y me dicen su vuelo sale a las 3 de la tarde. Del mismo día. Del mismo día. Y eran las 11:30 de la mañana. Yo venía llegando de rodar porque estaba empezando a entrenar nuevamente para el año siguiente. O sea, ya yo había tenido unos días de descanso y había empezado el gimnasio. Entonces, claro, imagínate el nivel de locura porque, el vuelo salía a las 3, yo tenía que estar a la 1 por tarde en el aeropuerto para hacer todo el proceso de check-in. Entonces fue una locura porque todos los medios de prensa me llamaban, yo estaba tratando de alistar maleta en carrera. En ese entonces no teníamos vehículo propio, tenía que buscar quién me llevara. Al final terminamos yéndonos en taxi. El muchacho iba como que si no hubiera un mañana. Soy de Orotina, o sea, pues sí, vivo cerca del aeropuerto, pero no es cerca. Pero son sus 45 minutos mínimo, ¿verdad? Sin presa. Calculo yo. Sin presa, exacto. Entonces era una locura completa. Bueno, Mila termina llegando a Juegos Olímpicos, pero claro, fue una participación tal vez un poco atropellada porque no iba con la preparación adecuada, pero si había logrado la clasificación, ¿cómo no estar ahí? Pero bueno, se abre toda esa ilusión de estar en unos Juegos Olímpicos. Pasan los años siguientes, el ciclo siguiente, clasifica otra chica, pero se abrió esa puerta, ¿verdad? De que en ese 2016 yo fui la primera atleta clasificada por ciclismo de ruta femenino de Costa Rica en tener una atleta, y entonces se abre ese historial y se abre esa motivación para que otras más vean que sí es posible. Que sí se puede, claro. Entonces, a los 4 años siguientes, otra costarricense logra la clasificación y bueno, qué mejor que eso. Se viene el siguiente ciclo olímpico y Milagro tiene esa espina de que ¿por qué no otros Juegos Olímpicos? Con más madurez, con mayor preparación, con un sistema de clasificación que ya sabías un año antes si estabas o no estabas, donde ibas a poder hacer todo bien, ya no iba a pasar lo que sucedió. Y bueno, empezamos en eso se da, digamos, hacemos todo el ciclo olímpico, digamos, normal, centroamericanos del Caribe, panamericanos, y llega el año olímpico, el año de buscar la clasificación. Sabemos que por ranking olímpico a Costa Rica le es muy difícil lograr la clasificación. Luego viene el sistema de clasificación que es por posición de mundial, donde no nos llevaron a mundiales, entonces no teníamos cómo pelear cupos ahí. Y viene el sistema de clasificación que es por pase o cupo panamericano, que es continental, que se le asignan 2 Américas. Entonces sabíamos que teníamos que estar dentro de las primeras posiciones a nivel de América en ese panamericano, que aunque nos gane Estados Unidos, nos gane Canadá, nos gane tal vez Brasil o otros países que ya tienen clasificación por naciones, podemos clasificar si no nos ganan países que no tienen la clasificación ni por naciones ni por
mundial. Pues no son los mejores días de Mila en Panamá, ¿verdad? Previo a este Panamericano, toda la ayuda psicológica por parte de la psicóloga deportiva, tratando como de controlar esas emociones y todo lo que está sucediendo, tal vez de esa misma presión. Laura logra hacer como ese cambio, que yo de verdad a Laura le agradezco demasiado, que es mi psicóloga deportiva de psicodeporte, todo ese cambio mental que aunque a uno muchas veces no lo siente directamente, pero lo logra. Y confío en mí, y confío en hacer una carrera que yo pueda disfrutar y que pueda pasarla bien y que pueda cumplir con mi objetivo. Entonces, llega este Panamericano en Panamá y yo empiezo a ver esas fichas, y yo decía, uy, esa no sé, pero yo no puedo ir ahí porque no están dejando ir a nadie, es innecesario gastar esa energía, o sea, y estaba compitiendo, digamos, los países contra los que se peleaba la plaza, era principalmente contra 3, 4 países que tenían corredoras que ya tenían 3, 4 años de estar corriendo a nivel profesional en Europa. Entonces, claro, Ok, toda fuertísimas. carrera que uno desea tener, que usted sabe que es eso sí o sí, pero claro, al estar estas corredoras corriendo allá, entre ellas mismas se marcaban porque sabían que estaban fuertes. No contemplaban a Costa Rica cero para nada. Sí, Mila la tenían ahí como no es la rival, por dicha. No cuenta. Y mira ahí, siempre tratando de mantenerse de la mejor manera, de hacer una carrera muy inteligente, acatando todo lo que la psicóloga había dicho. Y pues bueno, al final llega el sprint, es una carrera que llega a un sprint final y un grupo muy grande. Y me coloco ahí como el segundo país sin plaza olímpica, por decirlo así. Y obtenemos la plaza. Pero en ese entonces como que no se nos ratifica, ¿verdad? Como que no, porque todavía como que no se había analizado algunas cosas y se creía que era nada más una plaza y no dos. Entonces yo decía, entró México adelante, quitó la plaza, qué agüevado, pero bueno, esperemos a ver, nunca sabemos si México va a entrar, porque al final no se sabe. Vos entrás, pero tenés que esperar el cierre del ranking de naciones, porque los puntos inclusive obtenidos ahí sumaban para el ranking de naciones y un país que tal vez te podía estar peleando en ese momento porque estaba fuera del ranking de naciones, puede ser que tal vez entraba. O un Claro. país que tal vez estaba dentro del ranking de naciones en ese momento, no obtenía puntos para mantenerse Y dentro te del ranking, quitaba también el... eran países que, ¿verdad? Pues bueno, cuando se confirma la clasificación el 17 de noviembre del 2023, es así como boom, ¿verdad? O sea, por la posición 10 de Milagro Mena en el Panamericano se obtiene la clasificación y eso para mí significa simplemente todo. Porque es poner otra vez ese sueño en la perspectiva, en la visión de uno. Entonces, claramente yo empiezo a trabajar en ese objetivo, a pesar de que en ese momento, ¿verdad? Por todo el sistema de reglamentación que tiene la Unión de Ciclismo Internacional, que a pesar de que yo haya hecho la clasificación no es directamente mía, sino es del Ok, país. del país y El el país país podía decide. designar enviar a otra persona, pero yo estaba dispuesta a pelear hasta la última instancia por Por esa supuesto. clasificación De que a mí se había. demostrar que era Milagro la que tenía que ir. Correcto, que me había costado. Entonces, bueno, viene toda la preparación que ya yo empiezo a hacer con mi entrenador, José Castro, que, o sea, de destacar que es mi entrenador de toda la vida. O sea, en mis 17, casi 18 años de carrera deportiva ha sido mi único entrenador. O sea, y ha llevado todo ese proceso de crecimiento y demás. De ahí se empieza a hacer toda esta preparación y se planifica que, evidentemente, si queremos llegar bien, tenemos que hacer una temporada de preparación en Europa. Y se busca eso, y es cuando entonces el año anterior, en el 2024, a inicio de año, yo me voy para España, corro con el equipo Soltec Iberoamérica allá, y puedo tener toda esa preparación de la mejor forma para poder estar en los que fueron mis segundos Juegos Olímpicos. Increíble historia, increíble historia. No sé si todos la conocían, esa historia, probablemente no muchos, y maravilloso que la hayas compartido. Mila, aquí nos has tocado muchísimos temas que queremos incluso abordar en el podcast, así que me abriste, ¿verdad?, un montón de opciones para conversar. Contame un poco, tal vez, entremos un poco en esos sacrificios. Sos mamá, sos estudiante, ya solo eso son un montón de responsabilidades. Sos entrenadora, otras responsabilidades más, ¿verdad? Entonces, contanos cuáles son esos sacrificios personales que has tenido que hacer para alcanzar este nivel, porque no se llega de la noche a la mañana, ¿verdad? Son muchos años. Pues sí, como lo decís, son muchos años y son muchos los sacrificios. Realmente, a ver, no me duele, pero yo podría decir que yo no tuve la vida de una joven normal. O sea, yo no sé lo que son fiestas, yo no sé lo que es andar en la calle ni haciendo loco. O sea, gracias a Dios, desde que empecé en la etapa de colegio,
nunca fui como de ese ambiente y de querer eso. Entonces creo que eso me ayudó mucho a ser la persona centrada y a tener la madurez correcta desde muy joven. El hecho de ser mamá, pues sí, obviamente también es un punto que es de mucha responsabilidad, pero también, bueno, he contado con todo el apoyo por parte de mi esposo y entrenador a la vez, y también por parte de mi mamá y de mis hermanos, que han hecho que esto sea muchísimo más sencillo de sobrellevar, porque evidentemente no sería lo mismo tener que irme para Europa 3 meses teniendo quien me cuide a mi hijo, a no tener quien me cuide a mi hijo. Yo me podía ir tranquila y estar allá y prepararme de la mejor manera teniendo quien lo cuide. Realmente, el año anterior, que fue el año de los Juegos Olímpicos y que tenía que hacer toda la preparación, es cuando tomo la decisión de retomar los estudios universitarios y es como, estoy haciendo, me estoy metiendo a estudiar otra vez a nivel universitario y teniendo esta responsabilidad tan grande, pero bueno, gracias a Dios conté con todo el apoyo de la universidad también para poder llevarlo de una manera más segmentado, por decirlo así, a pesar de que eran clases virtuales, ¿verdad? Entonces que lo podía ver en horarios diferenciados, las grabaciones estando en España, que los profesores tal vez me permitían un poco más de tiempo para ciertos trabajos o demás, pero siempre teniendo esa responsabilidad porque al final tenés que cumplir con los horarios de un cuatrimestre, ¿verdad? No, no es que te van a dar Claro. un mes pues, posterior al cuatrimestre, pero hay poder ir cumpliendo cada una de estas metas y con los chicos con los que entreno, con todo el grupo de Acto Cycling, realmente les debo un agradecimiento inmenso a ellos porque también siempre en estas ocasiones que yo he viajado a Europa, han tenido toda esa paciencia de decir, o sea, Mila, tranquila, si algo no puede hacer ahorita, nosotros le damos tiempo porque sabemos que estás corriendo un Giro de Italia, porque te estás preparando para unos juegos, o sea, hace cuestión de 2, 3 años que estuve corriendo el Giro, eran 10 días compitiendo al más alto nivel, llegando destruida, transportes de 3, 4 horas entre etapa y etapa. Y aún así yo estaba pendiente de ellos, de que sus entrenamientos no les faltaran al inicio de cada semana. Y ellos siempre me lo recuerdan. Y eso es algo que me llena de mucha satisfacción porque a veces a pesar del cansancio, siempre ponía esa responsabilidad por delante. Y ellos saben que ya cuando Mila no les escribe para algo o que Mila no les contesta, es porque realmente Mila está muy ocupada en otra cosa o que no ha tenido el tiempo y realmente les debo un agradecimiento inmenso sobre eso. Y bueno, a mi familia, o sea, a todos porque me han sabido tener esa paciencia y esa espera de que saben que hay algunos momentos donde es más complicado de lo normal. Sí, aquí destaco mucho eso, ¿verdad? Yo creo que no solo el soporte de tu familia, sino también de tus atletas, de conocidos, de entrenadores, ¿verdad? Al final yo creo que en temas de sacrificios, obviamente hay muchos que no se conocen, que la gente no los conoce, no los ve y no tiene por qué, pero a veces nosotros que estamos fuera, ¿verdad? Que no estamos en tu entorno, en el entorno de un atleta de alto nivel, a veces cree que las cosas son muy fáciles o que las cosas para ustedes son, ¿verdad? Súper sencillas y se dedican a entrenar y punto. Pero no, también hay un milagro, un atleta que le toca, como decías, llevar clases virtuales en la noche después de haber entrenado, que le toca darle seguimiento a sus atletas o a su trabajo, ¿verdad? Si sea el que sea, que le toca ser mamá también o ser papá en el caso de los hombres, ¿verdad? Son muchos sacrificios que van detrás y eso creo que hay que destacarlo. Al final, en la vida es eso. Hay muchos sacrificios que al final todo eso vale la pena, suma para llegar a obtener los resultados que buscamos. En el caso tuyo, Juegos Nacionales, Giro de Italia y muchos otros. Así es, Will. O sea, y cosas que te puedo decir sacrificios. Ya tal vez en la parte de sacrificios podría hablar un poco más sobre eso, que muchas veces se cree que el atleta cuando está en Europa es que tiene todo a manos llenas. Y más bien allá es donde los atletas, cuando no se está en un equipo profesional, como muchos conocen, Andrea Amador, pasamos muchas complicaciones, pasamos muchas limitantes y la gente cree que es que uno va y regresa con millones, y no, más bien uno va a gastar los pocos ahorros que tiene para poder estar relativamente un poco bien, poder comer un poco bien y poder tener lo mínimo necesario para poder estar allá. Bueno, es otro punto muy interesante, ¿verdad? También eso que decías, yo creo que al final tenemos esa percepción de qué ricos se la tiran, están allá en Europa, qué hermoso todo y no conocen también el esfuerzo. Muy personalmente es también incluso nuevo para mí, ¿verdad? El saber que o el conocer que los atletas, en el caso tuyo, tuviste que sacar incluso, ¿verdad? Con ahorros tuyos para estar un poco mejor, parte de los sacrificios. Parte. Mila, ahora hablabas
mucho de la mentalidad. Eso es un tema que probablemente también sigamos tocando en las preguntas. Definitivamente la mentalidad es crucial. Tengo certeza total, ¿verdad?, de que la mentalidad es crucial en cualquier ámbito de la vida. Contame cómo ha cambiado tu mentalidad y tu enfoque en el deporte en todos estos años. ¿Qué haces, digamos, diferente ahora, hoy como una atleta madura, ¿verdad? Ya con un bagaje, con mucha experiencia, en comparación a ese inicio de carrera? A ver, tal vez no te podría dar como un punto específico, porque es un tema que lo venís aprendiendo sobre la marcha y aprendes a ejecutarlo de una manera normal, considero yo. Pero es un tema de que aprendes a centrarte más en vos y no en los demás, a que sabes que tenés que trabajar duro por lo que querés, porque sí tengo como dicho una frase que los sueños no van a llegar ahí a tocarte la puerta y decirte aquí estoy cumpliendo. O sea, uno realmente tiene que trabajar muy duro para cumplir esos sueños y es un sacrificio que se hace día con día. No es que yo simplemente llego y el sueño está ahí y lo cumplí. No, o sea, yo tengo que ponerle ese 1% día a día para poder llegar a ese 100% y cumplirlo. Que tengo que tener personas a mi lado también que me apoyen para poder cumplirlo. No, nunca uno llega a lo que sueña o a lo que anhela solo. Son casos mínimos en los que uno podría decir que llega solo a cumplir cosas, pero siempre se necesita de todo un equipo que muchas veces no se ve por detrás para cumplir esos sueños. Muy bien, muy bien. Hablemos un poquito de esa faceta deportista mamá, deportista madre, que estoy seguro que muchas mujeres que lleguen a escuchar el podcast se van a sentir identificadas. Contanos cómo logras equilibrar eso, cómo logras equilibrar ambas responsabilidades. Ahora mencionabas incluso dabas el ejemplo de cuando estuviste en el Giro de Italia por 3 meses, tu hijo quedó acá, Costa Rica, con tu familia, con tus hermanos, tu mamá. Pero ¿cómo logras vos equilibrar ese rol de madre con la exigencia de ser una atleta de alto rendimiento, entrenadora y demás facetas que tiene Mila? Bueno, como te lo decía anteriormente, o sea, si no hubiera contado con el apoyo de mi esposo, de mi mamá, de mis hermanos, pues no hubiera sido lo mismo jamás. La primera vez que yo tuve que dejar a mi hijo a cargo de mi mamá, de mi esposo, de mis hermanos, fue cuando él tenía 6 meses, que fue cuando me fui a correr esa vuelta femenina, porque casualmente me llaman y me dicen que si puedo ir a correr vuelta femenina. Yo digo que sí. Corremos vuelta femenina, termino vuelta femenina y como ven que a pesar de que estuve con lo del embarazo y con esos 6 meses prácticamente de entrenamiento, 4 meses, digamos, 4 meses y medio, deciden que me envían a San Salvador, a la vuelta de San Salvador. Y regreso de San Salvador, llego al aeropuerto y llegan de la federación y me dicen que tengo que irme a la federación, que no puedo irme a mi casa. Y yo, ¿por qué? Vaya a la federación, ahí la notifican. Llego a la federación y me dicen, es que usted no va para su casa, así con la maleta que usted viene, va para el Hotel Irazú porque vas a correr Juegos Centroamericanos. Y es cuando me notifican que yo voy a correr Juegos Centroamericanos por la caída de la corredora. Entonces, Will, a ver, o sea, mi hijo tenía 6 meses y ya yo tenía 3 semanas largo de él. O sea, de los 6 meses. Fue muy pronto realmente. Y si no hubiera contado lo que te digo, con ese apoyo hubiera sido imposible. Luego de correr eso, pues yo sigo estando obviamente con él hasta lo que fue lo de los Juegos Olímpicos. Me voy a los Juegos Olímpicos, regreso, pero eso fue rapidito, fue una semana. Y posterior a los Juegos Olímpicos, que fueron al 2016, en el 2017 se me abre mi primera oportunidad en Europa. Y ahí es donde por primera vez me voy 3 meses de la casa. Claro, él estaba pequeño, él tenía alrededor como de 4 añitos algo, 5 añitos casi. Entonces fue como ese primer momento, ¿verdad? Fue duro, pero digamos que él todavía no lo asimilaba tanto. Hablábamos por teléfono, nos veíamos por videollamada, pero él lo asimilaba. Ya luego se viene lo que es, a ver, para el año 2019, 2020, digamos, inicio del 2020, que fue la pandemia, yo me voy para Europa otra vez y se viene pandemia. Al final no corro absolutamente nada por allá porque pandemia no me deja. Fueron otros 3 meses, ya él más grande, ya con mayor noción, pero aún así la íbamos pasando. Y ya luego se viene lo que fue el año que me voy para el Giro, en el 2022. Y claro, ya él tiene una noción más clara de que mamá no está en casa. Entonces sí era un tema más complicado porque ya él sí lloraba muy directamente por mamá, porque mamá no está. Entonces más bien empezamos a notar de que el tratar de hablar con él diariamente o muy seguido más bien no era bueno porque lo ponía en un estado que no era correcto y por ende a mí también.
Y ese choca con que yo, estando en Europa, no logro estar con el cumpleaños de él aquí. Eso ni te imagino, o sea, ni te cuento lo que fue, o sea, fue muy duro para nosotros porque igual fueron cuestión de días. A ver, él cumplía años, digamos que el 20 y yo regresaba el 24, pero entonces decidimos que no le decimos a él que mamá regresaba 3, 4 días después de su cumpleaños. Entonces, yo me regreso de Italia, él estaba sentado en la casa con mami ahí, con todos, con mi hermano, mi esposo me va a recoger. Llegamos a la casa y yo le llego con un queque sorpresa. O sea, no te puedes imaginar el video de ese chiquito donde me ve llegar a... O sea, y lo que llorábamos, porque él lo que sentía era como que lo que estaba viendo era un espejismo de mamá. Sí, no se la creía, no se la creía, por supuesto. Exacto. Entonces, han sido momentos de lo que hablamos, mucho sacrificio, muchas cosas difíciles, pero se ha sabido sobrellevar. Y tal vez como para no hacerlo muy largo, porque siento que te estoy haciendo muy largo todo. No, tranqui. Digamos, han sido sacrificios duros, pero también he contado hasta con ese apoyo de él, con ese entendimiento de él de que sabe que mamá está largo, pero mamá está ahí y que a él no le va a faltar nada aquí, que ahí también está papá, que ahí está abuela, que ahí están tíos, que lo van a apoyar siempre de la mejor manera. Y bueno, ya en esta última ocasión en Europa, pues sí, igual ya él está mucho más grande, pero igual fueron otros 3 meses y es como, ¿y por cuánto tiempo te vas a ir? O sea, obviamente sigue pegando, sigue Claro, siendo claro. pues esa lejanía, pero gracias a Dios lo logramos igual sobrellevar, ya ahí sí podíamos hablarnos más, pasábamos hablando, videollamadas y demás. Ya más bien él tal vez en un estado más grande que ya no quiero hablar con mami, con solo que me digan que está bien, pero sigue siendo igual, obviamente, se apego de madre e hijo y de ahí al final de cuentas, él también como hijo siento como que es esa realización de que mamá ha cumplido sus sueños, yo estoy acá, se van cumpliendo mis sueños y todo se va ajustando y él nunca ha estado solo realmente, entonces siempre ha tenido toda una familia que lo respalda, unos padres que han estado con él y que siempre han buscado al final también lo mejor para él, porque sabemos que a través de mi carrera deportiva se pueden obtener distintas cosas que lo que van a hacer es mejorar el futuro para él. Maravilloso. Y yo creo que como vos decías, también ellos van entrando en ese entendimiento de cuál es el rol de mi mamá, qué hace mi mamá, ¿verdad? Y se van adaptando a esos momentos. Nunca va a Correcto. ser fácil, por supuesto, pero lo van entendiendo. Mila, y hablamos tal vez un poquito ya del tema creo que de padres, hijos, llega mucho, ¿verdad? Hay mucha empatía, muchas personas que viven en este mundo de padres ajetreados, pero en la parte deportiva, ¿qué consideras que han sido como, digo, en la parte deportiva tuya, en la parte de atleta tuya, cuáles han sido esos valores que decís, yo agarro de acá para transmitírselos a mi hijo? La disciplina, o sea, siempre la disciplina, el esfuerzo, el respeto a los demás, el juego limpio, el saber ser honesto con los demás, ¿verdad? Respetar a tus rivales, que al final se transmiten respetar a las personas, el nunca querer ser más que otros y respetarlos, porque al final de cuentas un día podemos estar arriba, otro día podemos estar abajo. Pero por sobre todo creo que ese tema de disciplina, de que hay que sacrificarse por lo que uno quiere, pero hay que ser disciplinado para poder alcanzar las cosas. Bien, muy bien, me gusta mucho eso. Ahora tal vez quisiera como escuchar un consejo tuyo de toda esta experiencia que puedas compartir. Vamos a ver, si tuvieras que escoger una o dos, llamémoslo estrategias que te han servido para manejar todas las responsabilidades, que incluso, ¿verdad? También podrían ser, como te digo, muy útiles para la vida personal de cualquier persona y profesional, ¿cuáles consideras que es o son, ¿verdad? Puede ser una, pueden ser varias. Amar lo que se hace. Amar lo que se hace. Bueno, y con esta hermosa frase que nos dejaba Mila, amar lo que se hace, cerramos nuestra primera parte del tercer episodio. Espero estén emocionados de escuchar ya la segunda parte que estará pronto en todas nuestras plataformas disponibles. Nos vemos pronto.